En el sombrío septiembre de 1939, cuando la oscura sombra de Alemania se cernía voraz sobre Polonia como un cuervo hambriento, las autoridades desataron órdenes de registro y reubicación. La población judía fue conducida hacia las fauces de las grandes ciudades. En ese torbellino de desesperanza, los pasos de los judíos polacos resonaban como los ecos de un corazón herido en las calles de la capital. En medio de este caos, Oskar Schindler, un astuto empresario checo afiliado al innombrable partido político alemán, irrumpió en un club de oficiales alemanes. Con agudeza, observó a un par de altos mandos militares y los atrajo hacia su mesa, logrando que se unieran a él para disfrutar de unas bebidas. Repitió este gesto con otros oficiales, y al final de la velada, su mesa estaba repleta de soldados alemanes bebiendo como si el mañana no existiera. Schindler, al término de esa noche, había tejido una red de contactos en los altos mandos del partido. Un día, en medio de las sombras que envolvían Cracovia, Schindler se encaminó hacia el Consejo Judío, un rincón donde las quejas de los judíos desposeídos resonaban como un lamento constante. El Consejo estaba desbordado sobre su capacidad y se encontraba prácticamente impotentes para brindarles una ayuda. Fue en este lugar desalentador que Oskar Schindler buscó una audiencia con el contador de una fábrica de utensilios, una fábrica que languidecía en una agonía lenta debido a las circunstancias que asfixiaban la región. En la intimidad de esa conversación, Schindler compartió con el contador Stern su audaz plan de adquirir la fábrica. Le confió que no podía emprenderlo solo y necesitaba la colaboración de un contador para reunir inversores judíos. Reveló que poseía las conexiones necesarias para obtener contratos militares y anhelaba hacer prosperar el negocio. Sin embargo, reconocieron la falta de los fondos esenciales para concretar la compra de la empresa. Stern se vio sorprendido ante la audaz propuesta de Oskar, recordándole la prohibición legal que impedía a los judíos ser dueños de negocios. Pero Schindler, con una cierta perspicacia que le atribuía la experiencia, le aclaró que la fábrica no sería técnicamente de ellos. En lugar de compensación monetaria, la empresa les proporcionaría productos esenciales para su subsistencia. Con pleno conocimiento de que no tendría que desembolsar dinero a los inversores, Schindler vislumbraba la oportunidad de maximizar sus ganancias. En la mente astuta de este empresario solo se dibujaba una gran ocasión para llevar a cabo un negocio extraordinario. Esa era su única motivación. Oskar, para sellar el trato, le extendió la oferta de otorgarle al contador el control de la dirección de la fábrica. Sin embargo, el contador mostró cierta desconfianza, comprensible dada la incertidumbre reinante en esos tiempos turbulentos. Al día siguiente, Schindler tomó la decisión de infiltrarse en una iglesia cristiana donde se congregaban en secreto judíos contrabandistas. Al irrumpir en la congregación, la mayoría huyó presa del miedo, excepto Pold, quien accedió a facilitarle artículos de lujo. Avanzando en el curso del tiempo, llegamos a marzo de 1941, otra fecha marcada por la oscuridad. Las sombras de la opresión se ciernen sobre Cracovia, con todos los judíos despojados de sus hogares y confinados en un gueto amurallado. Mientras tanto, Schindler ahora reside en su nuevo hogar, un apartamento del cual, apenas unos momentos atrás, una familia judía fue desalojada entre lágrimas y la incertidumbre del mañana. Tiempo después, Stern, con la perspicacia de un experimentado contador, logra reunir a algunos inversionistas judíos para entablar negociaciones con Oskar. A pesar de que la idea de recibir remuneraciones en forma de mercancías no termina de convencer a los inversionistas, Oskar les recalca que el dinero perderá su utilidad en el gueto y que solo los bienes materiales adquirirán relevancia. Quizás fue la preocupación por su propia supervivencia y la de sus seres queridos lo que influyó más en la toma de decisiones. El peso de la incertidumbre hizo que el lamento por perder todo por lo que habían trabajado en sus vidas se intensificara. Atrapados por el destino y sin alternativas claras, los inversionistas finalmente cedieron y terminaron aceptando la propuesta de Oskar, como también sus términos. Con el transcurso de los días y la colaboración de Stern, Oskar Schindler consiguió erigir su empresa. En el transcurso de los días, optaron por emplear a judíos en lugar de polacos, aprovechando la ventaja del bajo costos que esto ofrecía.
En este punto, Oskar solo capitalizaba las oportunidades que el infierno en la tierra le brindaba a los alemanes y a sus aliados. Con el tiempo, todos los trabajadores son designados como esenciales y se les otorgaba un documento salvador que los protegía de ser deportados a los campos de concentración. Al percatarse de esta situación, Stern visita con frecuencia las estaciones de deportación, contratando a tantos judíos como le era posible para rescatarlos de la cruel realidad de los campos. En medio de las sombras de la tragedia, surge un atisbo de esperanza alimentado por la astucia de Schindler y la dedicación incansable de Stern. En poco tiempo, Oskar Schindler se embarca en la producción de utensilios esmaltados de alta calidad destinados al uso militar. Su empresa se alza como una fuerza significativa, convirtiéndose en un millonario mediante el uso de fondos prácticamente regalados por inversionistas y con empleados que trabajan prácticamente de forma gratuita. En un día particular, Emily, la esposa de Oskar, viaja desde Checoslovaquia para visitar a su amado esposo. Durante una cena, Oskar comparte con ella su éxito empresarial y la magnitud de la plantilla, compuesta por 350 trabajadores. Con un deje de orgullo, le asegura que su nombre perdurará en la memoria, pues ha transformado una empresa al borde de la quiebra en un sólido pilar industrial, amasando una fortuna en el proceso. En este punto, Oskar Schindler se sumergía en las aguas embriagadoras del éxito y el reconocimiento. Su ego lo mantenía alejado de la oscura realidad que lo rodeaba, sin percatarse tampoco que Stern utilizaba la fábrica como un refugio para rescatar a más personas. En una tarde particular, Stern presenta a Oskar a un hombre mayor y manco que deseaba expresarle su gratitud por hacerlo sentir valioso y haberle salvado la vida. Oskar, tomado por sorpresa, reaccionó con cierta caballerosidad y aceptó el agradecimiento. Sin embargo, una vez que el trabajador abandonó su oficina, Oskar le pidió a Stern que no deseaba volver a encontrarse en esa situación. Al amanecer siguiente, un grupo de judíos, incluido el hombre manco, es obligado a despejar la nieve. Un soldado alemán aparta al hombre manco con desprecio, menospreciándolo como si fuera insignificante, y a pesar de las súplicas desesperadas del hombre, el soldado jaló el gatillo de su arma con una frialdad que difícilmente podía camuflarse en la nieve. Enfurecido, Oskar se enfrenta a los oficiales superiores. Uno cuestiona la utilidad del hombre manco, mientras otro lo advierte sobre las posibles consecuencias de ser considerado un traidor por querer incorporar a los judíos en la economía. Poco después, Oskar descubre que Stern está a punto de ser deportado por olvidar sus documentos. El empresario corre hacia la estación y, utilizando su influencia, amenaza a un oficial para obtener ayuda. Logra localizar a Stern justo a tiempo y lo rescata del tren en marcha. En este punto podemos ver a una gran cantidad de judíos, acompañados de sus maletas, desconocen la realidad que les aguarda. Sus pertenencias son desviadas a un almacén, donde son apiladas y posteriormente saqueadas. Este depósito macabro se había convertido en una especie de santuario de pertenencias robadas: zapatos, joyas, ropa, fotografías e incluso dientes de oro. Sin embargo, estas pilas no son solo acumulaciones de objetos, son manifestaciones tangibles de las vidas que habían sido arrebatadas. Avanzamos en el calendario hasta 1942, y el campo de concentración de Plazo está en construcción. Un alemán es designado para dirigir el campo. Durante una visita, una ingeniera judía le advierte que los cimientos son inestables y necesitan ser reconstruidos. Puede que haya sido el tono de su voz o simplemente el hecho de que ella poseía más conocimientos que todos los presentes. La verdad es que para los soldados alemanes poco importaba la causa. Para ellos, la vida de un judío valía menos que una simple bala. Con un atisbo de deleite, el comandante ejecutó a la mujer de un solo disparo, solo para luego ordenar a sus subordinados que sigan exactamente lo que ella sugirió. Con el paso del tiempo, el campo de Plazo alcanzó su conclusión y el 13 de marzo de 1943 marcó el inicio de la liquidación del gueto de Cracovia. Tropas alemanas invadieron el área, llevando a cabo violentos arrestos masivos de judíos. Familias son brutalmente separadas entre hombres y mujeres. En la distancia, Oskar y su amante observan la escena desgarradora. Una niña con un abrigo rojo, el único destello de color en este mundo gris,
una imagen que atrae la atención de Oscar. Para tratar de resguardarse, la niña se refugió bajo una cama en un edificio cercano. Este hecho es algo que quedaría grabado en la memoria de Oscar para siempre. La liquidación del gueto persiste incluso después del anochecer, y aquellos pocos que lograron esconderse durante el día son descubiertos y eliminados. Todos los judíos que sobreviven son entonces trasladados a Plazo. Ahí son alineados en un campo abierto para ser contados, mientras el comandante Aemon Goeth observa desde su balcón. Cuando alguien incumple las reglas, el despiadado Aemon toma un rifle de francotirador y comienza a disparar a los judíos con una crueldad y una frialdad que verdaderamente perturbaba. Mientras tanto, en las entrañas de la fábrica de Schindler, la escasez de mano de obra judía se hacía cada vez más evidente. Es en este punto que el empresario decide abordar al asunto con Aemon, quien, a pesar de su tiranía, muestra cierto respeto por Oscar. En una conversación amena, Schindler le comenta a Aemon que sus empleados han sido trasladados a Plazo y, por lo tanto, no podrían seguir trabajando para él desde el campo. Frustrado, Oscar le recuerda a Aemon que cada día de inactividad afecta su negocio y le hace saber que ha oído que Hitler aprecia la gratitud, haciendo referencia a sus anteriores sobornos. Aemon, incapaz de soportar que le digan qué hacer, capta la insinuación. El comandante sugiere una solución, que consiste en permitirle construir un subcampo laboral adicional para mantener su producción a cambio de una muestra de gratitud, claramente insinuando un soborno. Oscar acepta la oferta y, bajo los términos de este nuevo acuerdo, logra ubicarse en Plazo, a donde se le asigna una oficina. Posteriormente, se celebra una opulenta fiesta en el campo, a la cual Oscar asiste con un solo propósito en mente: seguir forjando relaciones con los oficiales, ofreciéndoles bebidas, comida e incluso efectivo. Algunos incluso lo saludan con el título de «Señor Director». En un determinado momento, Oscar se encuentra con Aemon y afirma que, aunque aún no ha conseguido liberar a Stern de Plazo, tiene la intención de visitar el campo con regularidad para mantenerse al tanto y asegurarse de que Stern esté a salvo. En otra ocasión, durante una inspección inesperada en la fabricación de bisagras, un prisionero, a pesar de su destreza, es considerado insatisfactorio por el despiadado comandante. Aemon se prepara para ejecutarlo, pero, milagrosamente, su arma se atasca repetidamente. Aemon intenta con otras armas, pero no consigue disparar. Después del incidente, Aemon sugiere a Schindler que contrate al hombre de las bisagras, y Oscar acepta. El hombre se une al equipo de trabajadores de la fábrica, salvando así su vida. Pocos días después, Regina, una judía que ha logrado sobrevivir bajo una identidad falsa, se acerca a Oscar para pedirle que emplee a sus padres. Afirma que todos dicen que su fábrica es un refugio y que él es un buen hombre. Sin embargo, Schindler, nervioso por lo que acaba de escuchar, asegura que no realiza ese tipo de gestos y la despide. Después, reprende a Stern al descubrir que ha estado utilizando la fábrica como refugio para los judíos, algo que podría poner en riesgo a todos. No obstante, después de desahogarse, las palabras de Regina, que lo reconocían como un hombre valorable, resonaron profundamente en Schindler. Casi sin pensarlo, e impulsado por los ecos de Regina en su cabeza, Oscar le entrega a Stern su reloj de oro y le instruye para que lo utilice como soborno y asegure el traslado de los padres de Regina a la fábrica. Puede ser que las palabras de Regina hayan abierto los ojos de Oscar, o quizás la inconsciencia del empresario haya emergido de la oscuridad y de un profundo letargo. Lo cierto es que desde ese día a Oscar Schindler no le importaba desprenderse de sus posesiones con tal de salvar a cuantas personas pudiera. En otra celebración con los oficiales alemanes, Schindler permaneció hasta el final, inmerso en la embriaguez, debatiendo sobre el significado del poder con Aemon. Propuso que controlar el poder es tener poder. Sin embargo, Oscar, aprovechando el respeto que Aemon le profesaba, le planteó una idea diferente: que el poder también radica en perdonar y renunciar ante la barbarie, una suerte de César piadoso y reflexivo. Aemon pareció tomar en serio el mensaje. Al día siguiente, perdonó algunos errores, incluida una falta cometida por un adolescente. Tras tomar esta decisión, Aemon se enfrentó a su reflejo en el espejo.
Ajustó cuidadosamente un mechón de pelo, pero algo en su reflejo parecía incomodarle. Rápidamente volvió a su cruel forma habitual y acabó con el joven al que había perdonado. Con cada día que pasaba, el campo de Plazo se volvía más sombrío. En un momento drástico, se tomó la medida de separar a todos los niños de sus padres y enviarlos al campo de Auschwitz. Los alemanes querían hacer más espacio para nuevos prisioneros provenientes de Hungría. El calor de ese día era casi insoportable, y los vagones estaban abarrotados de prisioneros cuyos ruegos e imploraciones resonaban desde lejos. Schindler, al presenciar este horror, roció con agua por encima a los vagones, y para justificar su accionar, decía que de esa manera los prisioneros sufrirían más. En el día de su cumpleaños, una mujer judía le extendió sus felicitaciones en nombre de todos los trabajadores. En un impulso de gratitud, Oscar la besa, lo cual lo pone en un aprieto legal, ya que besar a un judío es una violación a la ley. Schindler es encerrado por un momento, pero gracias a sus acercamientos con Aimon y otros altos funcionarios, evita cualquier consecuencia seria. Pasa el tiempo y llegamos al año 1944 y el escenario cambia radicalmente. Plazo será desmantelado y le han ordenado incinerar a los más de 10.000 judíos que hay allí y en la masa del gueto de Cracovia. Además, deberían enviar a los prisioneros a Auschwitz en los próximos 40 días. Mientras observaba la incineración masiva de los cuerpos, Schindler no acotaba ningún signo de estar conmovido ante lo que estaba aconteciendo, ya que los horrores habían pasado a ser algo tan cotidiano. Cualquier signo de crueldad era un mero hecho imposible de penetrar en el escudo de costras formado por el dolor y la resignación. Pero esa sensación cambió cuando logró ver a la niña del abrigo rojo. Es ahí donde Oscar sintió una profunda desolación. La expresión en su rostro es inconfundible. Se da cuenta de su implicación indirecta en estos actos atroces por no haber intervenido antes. Unos días después, Oscar se entera de que Stern es el encargado de organizar los traslados de los prisioneros y, una vez cumplida esa tarea, deberá embarcarse en el último tren rumbo a Auschwitz. En un acto de gratitud y reconfortante amistad hacia quien por entonces ya era su amigo, Oscar le aseguró que velará por su bienestar y que recibirá un trato especial en el campo. Stern le preguntó al empresario si seguirá con la fábrica, a lo que Schindler respondió que prefiere regresar a Checoslovaquia. Considera que ya ha logrado su meta y que ha ganado más dinero del que podría gastar en toda su vida. Pero al caer la noche, la soledad cotidiana se estaba llenando de un gran vacío. En su ser no podía habitar otro estímulo que el de ayudar a quienes por entonces se encasillaban en un frío y distante nombre de empleados. Así que decide llenar maletines con dinero y se dirige a Aemon para proponerle un trato. Quiere comprar la libertad de sus empleados para llevarlos a una nueva fábrica que planea establecer en Checoslovaquia. Presenta un argumento tripartito en el que todos salen ganando. Él se beneficiaría porque ya conoce a los trabajadores y no necesita capacitarlos. Aemon se beneficiaría porque recibiría una compensación financiera y el ejército alemán se beneficiaría porque la nueva fábrica produciría munición y proyectiles para tanques. Una oferta que Aemon prácticamente no duda en aceptar. Acto seguido, Schindler comienza a redactar una lista, un momento crucial y simbólico en la historia de la humanidad. Este documento llegaría a incluir los nombres de más de 1.000 personas, convirtiéndose en un salvoconducto hacia la vida, salvando a todas esas almas de un destino cruel e inminente. En Plazo, los individuos de la lista de Schindler son convocados y divididos en 2 trenes. Los hombres van en uno y las mujeres y niños en otro. Al poco tiempo, el tren de los hombres llega a su destino, y Oscar los recibe con los brazos abiertos y una sopa caliente. Sin embargo, el tren que transporta a las mujeres sufre un destino muy distinto debido a una confusión. Este tren se desvía y llega a Auschwitz. Las mujeres y niños son desembarcados, les cortan el pelo y son enviados a una sala cerrada. El temor se apodera de ellas, creyendo que están en una cámara de gas. Pero, afortunadamente, resulta ser una sala de duchas. Al enterarse de este horrendo error, Schindler utiliza sus influencias para corregir la situación.
Negocia con el oficial al mando y gracias a sobornos en forma de diamantes consigue que sus empleadas sean redirigidas a Brunlitz. Una vez asegurada la llegada de las mujeres, Schindler establece reglas claras para los guardias que vigilan su fábrica. Nadie del ejército puede entrar sin su permiso y está prohibido ejecutar a cualquiera de los trabajadores. Además, conoce a sus empleados, permitiéndoles tener su día de Shabbat, que dentro de la tradición judía es un día de abstención de cualquier tipo de trabajo y de consagración a Dios. Pero los problemas persisten para Schindler. Le informan que sus proyectiles han fallado los controles de calidad, despertando quejas del ejército alemán y poniendo en peligro la existencia de la fábrica y, por lo tanto, la vida de miles de judíos. Sin embargo, Oskar se muestra indiferente y menosprecia el aviso, sabiendo que esto implicaría pérdidas económicas para Schindler. La idea es clara: no quiere que ningún proyectil funcional salga de su fábrica. Los meses fueron pasando y la fábrica en Brunlitz se mantiene operando, siendo completamente improductiva. Schindler agotaba toda su fortuna en mantener a sus empleados y sobornar a oficiales alemanes. La verdad es que él mismo estaba saboteando su producción, completamente consciente de que Alemania está perdiendo la guerra y que la rendición era inminente. Finalmente, el ansiado día llega. Se anuncia la rendición de Alemania y Schindler reúne a sus trabajadores para compartir la gran noticia. Han sobrevivido y los trabajadores le atribuyen a él su salvación. Pero Oskar insiste en que deben agradecerse a sí mismos y a otros que enfrentaron la muerte cada día para protegerlos. Comenta que a partir del día siguiente serán libres, pero él será un fugitivo. Así que tendrá que huir. Después de la medianoche, pese a su humanidad hacia los judíos, las fuerzas aliadas y soviéticas lo verán como un miembro del partido y un explotador judío, y pronto sería considerado un criminal de guerra. Cuando llega la medianoche, los trabajadores judíos se reúnen para despedir a Schindler. Le entregan un anillo fabricado con el oro de los dientes de uno de los trabajadores, que lleva grabada una frase del Talmud, la cual dice: «Quien salva una vida, salva al mundo entero». Emocionado hasta las lágrimas, Schindler lamenta no haber podido salvar más vidas. Sin más, Schindler sube a su automóvil y se aleja. Al día siguiente, un solitario soldado ruso les informa a los trabajadores que son libres. Por otro lado, Aimon Goeth es capturado y, sin jueces ni abogados ni nadie quien pueda defenderlo, tal cual él hacía profesar su dictadura, es ejecutado por crímenes contra la humanidad. Después de la guerra, Schindler enfrenta fracasos matrimoniales y en varios negocios, pero en 1958 es reconocido como una persona justa por el Consejo de Yad Vashem en Jerusalén. Planta un árbol en la Avenida de los Justos, un árbol que sigue floreciendo hasta el día de hoy. La escena cambia y nos transporta a 1993, mostrando a los verdaderos judíos salvados por Schindler. La película concluye con los actores y los auténticos sobrevivientes colocando piedras sobre la tumba de Oskar Schindler en señal de respeto y gratitud. Para 1993 había menos de 4.000 judíos en Polonia, pero más de 6.000 descendientes de aquellos que Schindler salvó.